Yo soy el nutricionista Franco Noa Peralta y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la nutrición en lactancia materna. Bueno, como se ha venido hablando ya a lo largo de todas las exposiciones, creo que a todos nos ha quedado claro que la leche materna es la mejor fuente de nutrición infantil, ¿no? Se habla de mucho de lo que, bueno, le mencionamos que es el sistema de soporte especializado. ¿Por qué? Porque básicamente es la forma más segura y la forma más natural de proporcionar un aporte nutricional, inmunológico y emocional. Nutricional porque siempre van a haber componentes en la misma leche que van a ayudar al crecimiento y al desarrollo del bebé. Inmunológico porque muchos de estos nutrientes contienen algo llamado compuestos bioactivos. Y esos compuestos bioactivos básicamente lo que hacen es reforzar el sistema inmunológico. Y por último, emocional, como lo ha mencionado bien la psicóloga, porque muchas veces ese contacto piel con piel con el bebé ayuda a reforzar ese apego con la mamá, ¿no? Entonces, dicho esto, ya nos vamos a adentrar de lleno en lo que es la composición de la leche materna. El 87% de la leche es básicamente agua. El 7% es la lactosa, que es el principal carbohidrato de la leche. El 3,8% son las grasas y solamente el 1% es la proteína. Sin embargo, esta composición de la leche no se mantiene a lo largo de toda la lactancia. La leche inicial normalmente tiene mayor cantidad de agua y de lactosa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que queremos una lactancia inicial es que el pequeño se sacie. Sin embargo, a lo largo de lo que es la lactancia, ya en la etapa de la leche madura, vamos a ver que la leche incluso va a ser un poco más espesa. ¿Por qué? Porque va a aumentar la composición de las grasas específicamente y va a bajar el porcentaje de agua y el porcentaje de lactosa específicamente. Ya no queremos que el pequeño se sacie, sino simplemente queremos que el pequeño pueda nutrirse más. ¿Y por qué? Porque en la leche madura justamente coincide con un aumento en los requerimientos energéticos del pequeño. Obviamente, de todos los macronutrientes, el que te va a dar mucho más energía van a ser las grasas. Dicho esto, la diferencia entre la leche humana y el animal, bueno, siempre se presenta esta imagen porque básicamente nos muestra muy bien las diferencias entre las composiciones entre cada una de las leches, ¿no? Bueno, la leche animal, que puede ser la de vaca o la de cabra, podemos ver que la diferencia a primera vista es la distribución de la proteína. La proteína en la leche animal es mayor que en la leche humana. Y nos estaremos preguntando, ¿y si la leche humana tiene poca cantidad de proteínas, por qué es mejor que la leche de vaca? Pues porque básicamente esta proteína, la clase de proteína importa mucho en diferencia con la leche de vaca, la leche de cabra. Ahorita lo vamos a ampliar. Y específicamente, ¿por qué importa que haya mayor disposición o mayor proporción de lactosa en la leche humana? Porque la lactosa muchas veces viene unido a algo llamado oligosacáridos, que es un tipo de carbohidrato. Y estos oligosacáridos de la leche humana muchas veces le dan un reforzamiento a lo que es la mucosa intestinal, específicamente previenen enfermedades a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, a mayor lactosa, mayor cantidad de estos oligosacáridos, mayor protección a nivel del tracto gastrointestinal. Específicamente, ya que hablamos de la diferencia de la calidad de la proteína, en la leche humana, como podemos ver, la gran parte del porcentaje de este tipo de proteínas en la leche humana son las proteínas del suero. Sin embargo, en la leche de vaca, como podemos ver, la mayor cantidad es la caseína. La caseína en la leche humana es del 35%, mientras que en la leche de vaca es el 80%. ¿Y esto en qué nos ayuda o en qué nos dice básicamente? Es que esta caseína, este tipo de proteína, es una proteína difícil de digerir. Por eso es que a los menores de 12 meses jamás le decimos que consuman leche de vaca. ¿Por qué? Porque al tener gran cantidad de caseína, esta va a ser difícil de digerir, van a haber incluso problemas de alergias. ¿Por qué? Porque va a haber una proteína llamada beta-lactoglobulina que normalmente se relaciona con las alergias. Por lo tanto, esta beta-lactoglobulina incluso va a ser gran componente del suero, del poco suero que hay en la leche de vaca. Por lo tanto, va a ser una proteína que nos va a dar mayor riesgo de alergia y también va a ser difícil de digerir la leche de vaca. Por eso es que jamás le podemos recomendar, o bueno, recomendamos jamás que un menor de 12 meses pueda consumir leche de vaca. Y lo digo porque muchas veces en consultorio vemos que nos llegan a veces lactantes que sin, bueno, por la ignorancia misma, porque no saben, porque algunas veces nunca han escuchado, le llegan a dar leche evaporada a los pequeños en las preparaciones que hacen. A los 6 meses, como ya sabemos, ya se inicia la alimentación complementaria.
Entonces, muchas mamás incluso hacen sus purecitos, pero les agregan la leche, la evaporada, la Gloria. Entonces, ahí viene y dicen, bueno, mijito, se vino diarreitas, o mijito, bueno, le aparece algo de rash. Entonces, ya sabemos básicamente por qué siempre tenemos que evitar que se use la leche de vaca. Así sea en cualquier preparación. Obviamente, jamás le vamos a dar directo, ¿no? Siempre le vamos a hacer una preparación. Y esa es la razón por la cual básicamente nunca podemos usar. Ese aspecto. Y no hace la crema. No, ya, o sea, cuando la hacen, o sea, ya viene el día. En el puré. Puré. Ajá. El puré. O sea, es ¿Qué puro puré. qué puede reemplazar? Claro. Normalmente, si vamos a hacer un puré para un menor de 12 meses, siempre lo que vamos a usar es, si deseas espesarlo más, usa maicena, no hay ningún problema. Si quieres darle un poquito de textura un poquito más aguada, usa el agua, no hay ningún problema. Pero nunca usamos leche de vaca. Leche de vaca no usamos en ninguna preparación en un menor de 12 meses, por favor. Y Haces a eso. dime, Dice usted la titular, ¿no? Me dice difícil de digerir, y dice de la leche de vaca. ya, ¿A qué tiempo se le puede dar al, al niño? después de los 12 meses. Después de los 12 meses. Después de los 12 meses. Si podemos alargarlo hasta el año y 6 meses, sería muchísimo mejor. Pero normalmente después de los 12 meses, como le hemos mencionado, ya el pequeño te puede tolerar mejor las cosas. Y específicamente, antes de los 12 meses, ningún derivado de la leche. Entonces, volvemos a lo que estábamos mencionando. La leche humana, estas proteínas del suero son muy importantes también porque están en gran proporción, son más fáciles de digerir y porque también tienen proteínas antiinfecciosas, como son la lactoferrina, la monoglobulina A, la lisozima y algo llamado alfa-lactoalbúmina, que vamos a ver ahorita realmente para qué nos sirve. Para hacerlo simple, estas proteínas antiinfecciosas del suero nos dan prevención de la propagación de bacterias patógenas, es decir, prevención de que el bebé se enferme, y una protección en la mucosa gástrica. Simple. Y la alfa-lactoalbúmina, que es el principal componente de las proteínas del suero, nos ayuda a sintetizar más lactosa, es decir, que haya más unión con estos oligosacáridos que protegen otra vez, como le mencionamos, la mucosa intestinal, y la unión de iones calcio y zinc. Como mencionamos, mientras más suero, es mucho más digerible para el pequeño. Entonces, la leche humana tiene mayor cantidad o proporción de suero. Por lo tanto, siempre va a ser una proteína, perdón, una leche de fácil digestión. Otras proteínas que se encuentran son la glutamina, que a nivel de, bueno, nosotros, los adultos, ya no es considerado un aminoácido esencial, pero en los pequeños sí es considerado un aminoácido esencial. ¿Por qué? Porque es el sustrato energético de las células intestinales. En todos los enterocitos es el principal sustrato de energía para que puedan reproducirse, ¿no? En el caso de las enzimas, también podemos encontrarlas en las proteínas y diferentes factores de crecimiento. Llegamos al nutriente más importante, las grasas. Las grasas en la leche materna. Muchas veces podemos pensar de que las proteínas es lo más importante y bueno, nos puede dar, como mencionamos, protección, nos puede dar muchas veces varios beneficios, pero las grasas son mucho más importantes debido a que te dan lo que es la energía para los pequeños y también porque les ayudan a desarrollar el sistema nervioso central. Algo importante es que casi el 95% de todas las grasas que se encuentran en la leche son de los triglicéridos. Estos triglicéridos obviamente dependen mucho del tipo de la calidad y la cantidad de los ácidos grasos que componen a los triglicéridos. En ese sentido, si hablamos de calidad, hablamos de, voy a recordar un poquito de bioquímica, ácido linoleico y ácido alfa-linoleico. Básicamente, ARA, EPA, DHA. Normalmente eso sí hemos escuchado, ¿no? DHA, ARA, EPA. Esos, básicamente, esos ácidos grasos esenciales son importantísimos para el pequeño. ¿Por qué? Porque le van a ayudar a desarrollar la visión, el desarrollo cognitivo y obviamente también el desarrollo motor. También los ayudan con la respuesta inflamatoria y la función inmunológica, pero eso, como hemos visto anteriormente, las proteínas también nos pueden dar. Lo que más nos importa es su aporte en la visión y el desarrollo cognitivo y motor que nos pueden dar esos ácidos grasos esenciales, ARA, EPA y DHA. En ese sentido, eh, tenemos que recordar que en el último trimestre de gestación y la etapa de recién nacido, se da algo llamado la síntesis del tejido cerebral, es decir, hay una diferenciación cerebral y un desarrollo de sinapsis entre las neuronas recién creadas, ¿no? La única forma de estimular
esta diferenciación celular, específicamente esta síntesis del tejido cerebral, es básicamente aportando ARA y DHA. Hay varios estudios que nos demuestran que la única forma es dar eso. Pero recordemos que los pequeños no pueden sintetizar ARA ni DHA. Por lo tanto, la única fuente para los pequeños de ARA y DHA y que pueda servir para que haya una correcta síntesis del tejido cerebral es la mamá, mediante la lactancia materna. Por lo tanto, también hay estudios que la cantidad que haya en la leche materna de mamá de ARA y de DHA específicamente depende mucho de su consumo. Si la mamá consume DHA en buenas cantidades, hay DHA en la leche. Pero si no consume, no hay buenas cantidades de DHA en la leche y por lo tanto no va a haber probablemente una buena síntesis del tejido cerebral en esta etapa. ¿Ok? Entonces me estarán preguntando de repente, ¿dónde encuentro DHA? Las fuentes normalmente las encontramos en los pescados grasos, específicamente caballa, jurel, bonito, y ya si tienen un poquito más de adquisición económica, se van por la sardina o el salmón. Cuesta más, obviamente, pero al menos los que son más accesibles para nosotros son la caballa, el jurel y el bonito. Básicamente pescados de mar, ¿no? Los pescados, por ejemplo, los que tenemos más disponibilidad acá en Rioja son, por ejemplo, el tilapia, que lo encontramos en los ríos. Esos, lamentablemente, no aportan mucho DHA. Exacto. Y otra fuente son las algas marinas. Pero, como toda fuente vegetal, siempre no se va a asimilar completamente. Es decir, va a tener una baja biodisponibilidad, ¿no? Siempre pescados grasos. ¿Cuántos? Si, por ejemplo, consumimos uno en el almuerzo y otro en la cena, aproximadamente un filete que nos aporta 100 gramos, suficiente para llegar a esas cantidades. 300 miligramos de DHA que pueden estimular una buena cantidad de DHA en la leche materna. ¿Ya? Vitaminas en la leche. En general, las vitaminas y minerales en la leche son suficientes, salvo la vitamina D. Es la única que no es suficiente en la leche materna. La vitamina D, bueno, perdón, la leche materna aporta pocas cantidades de vitamina D. Es la única vitamina que no tiene una buena cantidad. Por lo tanto, ¿eso significa que a la madre la voy a suplementar a diestra y siniestra con vitamina D? No, porque recordemos que los pequeños pueden obtener vitamina D a partir de la exposición a la luz solar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si de repente estoy en Lima, que ahorita Lima está en un invierno terrible, está la panza de burro ahí, no se ve nada, no hay luz solar, ni siquiera a las 12 estoy en Chorrillos o en Miraflores, donde peor todavía estoy cerca al mar? En esos lugares sí estaría disponible la suplementación, donde no haya un buen índice o no haya un buen acceso solar. Ahí sí sería recomendable la suplementación. Se recomienda de 400 a 2000 unidades internacionales, pero se ha visto mejores indicadores o mejor cantidad de vitamina D en la leche materna con 2000 unidades internacionales. Recordemos que después de las 8 semanas de nacido, las reservas de vitamina D en el nacimiento se agotan. Entonces, después de las 8 semanas y los 2 meses de nacido, si es que yo de repente no tengo acceso, o bueno, el pequeño no tiene acceso al sol, estoy en esas partes como hemos mencionado, ahí sí sería bueno la suplementación en la mama. Ahora, si supongamos que la mamá lleva está con fórmula o sucedáneo de la lactancia materna, como quieran llamarlo, ahí sí no sería necesaria la suplementación, porque las fórmulas sí están con buenas cantidades de vitamina D. ¿Ya? En el caso de hierro en la leche. En el caso de hierro en la leche, como podemos ver, la cantidad de hierro en la leche humana y en la leche de vaca son casi iguales, por no decir iguales. ¿Cuál es la diferencia? La biodisponibilidad, es decir, qué tanto se absorbe ese hierro en la leche. En la leche humana, como podemos ver, es casi el 50%, casi la mitad de lo que es el hierro dentro de la leche materna se absorbe, mientras que en la leche de vaca, el 10%. ¿Por qué? Porque básicamente la leche de vaca tiene una gran cantidad de calcio. Recordemos que el calcio y el hierro se absorben por la misma puertita, por la misma puerta de entrada a nivel de el intestino. Si hay mayor calcio, obviamente el calcio le va a ganar la absorción y obviamente va a dejar de lado el hierro, con solamente el 10% absorbido. Por eso siempre mencionamos la leche materna es mucho mejor en lo que es, incluso hasta en el hierro. A pesar de tener las mismas cantidades, se absorbe mucho mejor. En resumen, de las diferencias entre las diversas leches, básicamente, como podemos ver, leche artificial es fórmula. Entonces, las diferentes
va a haber redundancia de diferencias. En agua siempre es suficiente la leche humana. Las proteínas tienen la cantidad correcta. A pesar de solamente tener el 1%, tienen una cantidad precisa porque son fáciles de digerir. Sin embargo, en la fórmula son parcialmente corregidas, es decir, tratan siempre de llegar eh, a esa digestión, pero no siempre se da. Factores de crecimiento siempre va a tener la leche materna, mientras que la fórmula no lo va a tener, jamás, ni tampoco la leche humana, la leche animal, perdón. Y en la grasa siempre vamos a tener suficientes ácidos grasos esenciales, específicamente DHA, ARA, como hemos mencionado, y van a tener algo llamado lipasa, que es la enzima que nos permite que se procese bien o que se absorba bien básicamente esos ácidos grasos. Sin embargo, la fórmula no tiene lipasa, no tiene ácidos grasos esenciales tampoco. Específicamente en las vitaminas, como dijimos, es suficiente lo que hay en la leche humana, salvo por la vitamina D. Y en la leche artificial, obviamente, le ponen la cantidad adecuada de vitaminas D porque es fácil de llegar a las cantidades requeridas. Y en lo que es el hierro, tenemos pequeñas cantidades en la leche humana, pero son muy buenas absorbidas. Totalmente distinto a la fórmula, que tienen una cantidad extra añadida, pero a pesar de que tienen una cantidad extra añadida, no se absorben bien, ¿no? Y los factores infecciosos siempre están presentes, antiinfecciosos, perdón, siempre están presentes en la leche humana, en la leche artificial no las tenemos. Y obviamente va a haber mayor presencia de contaminaciones o pues, de contaminantes bacterianos en la leche, en la fórmula. ¿Por qué? Porque mientras que yo saco el polvito, lo voy diluyendo, le pongo agua, siempre de repente la mamá no se lavó la mano, va a haber siempre presencia de contaminantes bacterianos. Mientras en la leche, como el pequeño simplemente lo acercamos al seno materno, no hay ninguna presencia de contaminantes bacterianos. En general, ¿qué recomendaciones nutricionales le puedo dar de primera mano a mi lactante, o bueno, a la madre que da el lactar? Aumentar el consumo de alimentos fuentes de calcio, siempre el calcio, 3 porciones al día. Los lácteos básicamente puede ser yogur, leche, queso, en esas cantidades. ¿Qué pasa si mi madre que da el lactar es intolerante a la lactosa? ¿Qué pasa si no me tolera la leche, no me tolera el queso, no me tolera el yogur? Que sí pasa. Y es por eso que siempre cuando pasamos con puerperio, siempre le preguntamos, ¿eres intolerante a la lactosa? ¿Por qué? Porque de repente la puérpera está ahí y le damos leche, le damos algo y se vienen en diarrea y peor nos condice. Para eso hay fuentes de calcio que son vegetales, garbanzos específicamente, brócoli y ajonjolí. El garbanzo, bueno, ya conocemos una menestra, brócoli lo podemos consumir en una ensalada y el ajonjolí podemos hacer hasta bebidas de ajonjolí. Específicamente, como mencionamos, consumir pescados azules, puré de bonito caballa, unas 2 porciones al día, y, lo recomendado es almuerzo y cena, unas 2, 3 veces por semana, y consumir también una buena cantidad de agua. Bueno, claro, no desanimarse si es que no sale al inicio, siempre realizar masajes, el consumo, y el consumo de alberjas verde, se ha visto una buena relación con lo que es la proyección, o bueno, la producción de leche. Se ha visto, ¿sí? Hay estudios que muestran de que ha habido una asociación, pero todavía no se ha estudiado a profundidad, simplemente hay pocos estudios que pueden relacionar ello, pero todavía no hay un consenso en lo que es la alberja verde. En general, lo que siempre recomendamos es, para una lactante, trátenla como un paciente normal, es decir, que coma sus cantidades de siempre, pero que se enfoquen básicamente en lo que es pescados azules y el consumo de calcio. Y específicamente, si puede consumir hasta 4 o 5 veces al día, sería lo más indicado. Porque también si la madre no consume energía, es decir, no consume buenas cantidades, no va a producir leche. Porque recuerden que produzcan leche acá también lleva un gasto de energía en la madre que da el lacto. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Con el pescado siempre ha habido una controversia. Las guías, o sea, bueno, las guías, no sé si están enterados, pero acá hay una guía de alimentación para menores de 2 años. Está de acceso público. Pueden entrar a la página del MINSA, ponen guía de alimentación para menores de 2 años y lo encuentran. Esa guía está basada en una guía española y siempre se la ha pedido al MINSA que se base básicamente en evidencias, pero en el contexto que estamos, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque siempre los contextos y básicamente de dónde provienen los pequeños donde se le ha aprobado estas guías, estos consensos, importa mucho. Bueno, para hacerlo simple, esas guías mencionan de que lo puede consumir el pescado desde los 6 meses. Eso menciona, exacto. Eso dice. Pero se ha visto también
Mucho, o sea, es una controversia porque de por sí se ha visto mucho de que los pescados también pueden llegar a ser alérgenos. Eso, Sí, así me dijo el pediatra. sí, pueden ser alérgenos. Pero yo personalmente, a las madres que vienen y que tienen su bebé 6 meses, yo les digo, espera aunque sea hasta el año y del año ya le puedes dar sin ningún problema. ¿Ya? Y siempre si va a empezar al año, que empiece poco a poco, ¿no? Porque a veces la mamá se aloca por el pescadito y le dan, pero solito incluso. Que Es siempre, bastante bueno ese pescado porque te ayuda a que no tenga esas famosas gripes los niños. sí, también. Pero como le digo, también el lado depende mucho de la edad del pequeño. Si el pequeño tiene menos de 12 meses, yo les recomendaría que esperen, que consuma su pollito, que consuma su pavita, no hay ningún problema, pero lo que es pescado, que sí, sea a partir de los 12 meses. Hola. Sí. No, pero la composición química de la leche materna, Ujú. hoy en día hay muchos mitos que a partir del año ya esa leche ya no va Ya no le a sirve. ya no Ajá. sirve. Ya. En cuanto a la composición química, sigue igual a partir de esa. Cuando ya, buenísima pregunta. Después de los 6 meses, bueno, cuando ya es la leche madura, es decir, cuando ya llegas a la etapa de 4 meses, 5 meses, la leche sigue igual. Pero de que ya no le sirve, no es que ya no le sirva. Aún le aporta nutrientes, aún le aporta la grasita, aún le aporta proteínas, pero tenemos que pensar que mientras que el pequeño va pasando los meses de nacido, obviamente tiene que crecer. Por lo tanto, sus requerimientos de energía van aumentando. La lactancia no es que deja de serle útil, sino la lactancia termina siendo soporte, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque esa leche se mantiene en esa misma cantidad de calorías y por lo tanto necesita un extra. Por eso se le empieza la alimentación complementaria. No, 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 no. La leche sí, desde ya 4 o 3 meses sigue lo mismo, pero ya es insuficiente para el pequeño porque el pequeño necesita más energía. Sí cambian algunos componentes. O sea, Como le no digo, cierran sí. de la leche que tiene hasta los 6, disminuye 1 o 2, pero sigue siendo igual beneficiosa. Eso es lo que he podido decir. Lo que se ha encontrado en diferentes, bueno, estudios es que la leche inicial y la leche, llamarlo final o madura, sí tienen una diferencia, totalmente. Como le dije en un principio, la leche inicial va a tener más agua, va a tener más lactosa e incluso la cantidad de grasa va a ser menos. Pero cuando ya llega a ser madura, la cantidad de grasa es más, siempre. ¿Por qué? Porque como les digo, empiezan a aumentar los requerimientos del niño y el cuerpo es sabio, entonces hay mayor composición de grasas. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.